primer momento la idea de esta serie? ¿Tenías ya a Javier Cámara cuando concebiste el personaje de Joserra en mente? Yakarta es un proyecto que es una serie dedicada a los perdedores natos. De hecho, es una serie que creo que habla sobre la derrota, sobre asumir cuando las cosas no salen bien por mucho que tú persigas la victoria. Creo que es una serie que va en contra del mantra de que los sueños se cumplen o que si tú crees muy fuerte en la victoria viene a saludarte. Creo personalmente que es mentira y creo que realmente abrazar la derrota es lo que más cerca nos va a hacer de ser felices. Y el bádminton tiene eso, es decir, el bádminton es una disciplina deportiva que aunque es olímpica y en otros continentes tiene gloria, aquí no la tiene. Entonces aquí si estás compitiendo en bádminton, aspiras a que incluso ganando no estés ganando, porque no se va a enterar tu vecino, no se va a enterar el frutero de tu barrio. Y creo que esa personalidad, esa gente que pelea por algo que tampoco les va a hacer jamás conocer la parte luminosa de la vida, es gente que me interesa mucho, con la que empatizo y a las que quiero conocer y dedicar un año de vida, que es lo que nos lleva a hacer un proyecto. Y Javier efectivamente siempre estuvo, siempre fue Joserra, lo cual no tiene ningún mérito porque Javier es, para mí, uno de los mejores actores en castellano de cualquier continente y creo que tener a Javier Cámara en el proyecto es siempre ya incluso una razón para estar nosotros en él. Yo creo que compartir este viaje con Javier Cámara es disfrutar de una bestia absoluta, tanto en lo creativo como en lo personal, y eso es lo mejor que nos podía pasar. Hay un momento en que Joserra le dice a Mar que la primera victoria cambia la manera en la que lo ves todo. ¿Pasa lo mismo con la derrota, tanto en la vida como en el cine? Oh, wow. Bueno, no, fíjate, es verdad que sobre esto yo he reflexionado una cosa que me parece muy bonita, bueno, no es bonita, es amarga, pero que me parece muy interesante, y es que creo que las victorias no implican ningún proceso personal interno, es decir, cuando tú ganas, los demás ya te explican que has ganado, te felicitan, te hacen sentir bien, o sea, todo es externo. Cuando tú pierdes, en cambio, cuando llegas a casa y apagas la luz para irte a dormir, ahí sí que necesitas explicarte las derrotas. O sea, creo que las derrotas nos maduran como adultos de una manera mucho más interesante que las victorias, porque te tienes que explicar qué has fallado, por qué has fallado y posiblemente te tienes que contar a ti mismo que realmente no eres un cretino, que realmente puedes hacerlo bien y entender cómo hacerlo bien. Así que creo que alguien que ha perdido mucho es muy probable que sea un adulto mucho más interesante y mucho más responsable que alguien que solo ha ganado. O sea, yo creo que la derrota es absolutamente un ingrediente necesario para madurar bien. No, no, estoy de acuerdo, claro, las derrotas implican una gestión emocional y de aprendizaje, ¿no? Que bien canalizado eso que dice Diego, tú sacas algún tipo de aprendizaje de lo que te ha sucedido y en ese sentido es mucho más enriquecedor a largo plazo, ¿no? Pero sí. ¿Creéis que en la sociedad que vivimos actualmente se tiende a confundir el éxito con la felicidad? ¿Qué nos ha llevado a esto? ¿Qué hace falta para cambiar esa mentalidad? Ah, wow. No, claro, 100%. Sí, claro, totalmente. Sí, sí, pero bueno, esto es un sistema neoliberal capitalista y para cambiarlo tendríamos que cambiar muchas cosas, cuestionando el sistema económico, como la jerarquía de clases. Yo creo que es un cambio, o sea, creo que está totalmente vinculado y además cada vez a cosas como más frívolas, ¿no? Como los iconos, los tótems de lo que es un ganador, hoy en día lo que está llegando, cada vez se les exige menos a esas personas para serlo y se convierten en referentes por méritos tan absurdos como tener muchos seguidores en Instagram, ¿no? O sea, y de repente eso es un ganador. Como cada vez somos menos exigentes con la gente a la que admiramos o a la que se colocan en lugares de referencia o de admiración. En esta línea hay una tendencia a pisotear los sueños que a priori parecen menos productivos, como jugar al bádminton. ¿Es algo pragmático o es un error? Sí, no, yo creo que es un error, ¿no? Yo creo que parece que el éxito solo se consigue por caminos que uno no elige, sino que adopta, ¿no? Es decir, el éxito ajeno. Al final como que parece que hacer las cosas bien no es en función de las necesidades o de las vocaciones pequeñas de uno mismo, sino en base a lo que nos rodea, ¿no? Y luego, aparte, el éxito es un término muy peligroso porque el éxito tiene muchas interpretaciones, ¿no? Está el éxito cuantitativo, pero también hay un éxito con menos liturgia, que es el éxito cualitativo, ¿no? Es decir, que igual ser cuarto jugando a bádminton en algunos casos puede ser un éxito también, en función de cómo te has desempeñado, en función de haber sido tal vez un buen perdedor. Creo que ser un buen perdedor es una cosa para mí incluso mucho más exitosa que ser un mal ganador.
Y creo que ética y moralmente la derrota nos coloca en lugares donde hay que demostrar muchos más valores humanos que la victoria, donde no hay que demostrar mucho más que ser capaz de agachar la cabeza para que te entre la medalla por el cuello. Es decir, que creo que la derrota es mucho más interesante en ese sentido. La serie no duda tampoco en abordar temas oscuros e incluso reflejar cómo a menudo se prefieren ignorar. Hay una voluntad de denuncia en este sentido y a pesar de que cada vez se callan menos cosas, sigue habiendo un gran camino a recorrer respecto a la visibilidad de ciertos temas. Bueno, el tema este en concreto que trata la serie y que tiene mucho que ver con la herida del personaje de Joserra, creo que es uno de los más incómodos que la sociedad tiene que manejar. O sea, a nivel de sociedad el impacto que genera es de mucho rechazo, ¿no? Sobre todo porque es un tipo de abuso que normalmente tiene lugar en el entorno cercano del menor, ya sea familiar o educativo. Entonces eso como sociedad te lleva a un lugar tremendamente incómodo, porque al final se rompe una confianza, ¿no? Se pervierte la inocencia de un niño. Es un tema muy, muy complejo, yo creo que de los más difíciles de hablar, de gestionar, de compartir. Vemos muchos casos reales en los que se mira a otro lado o se tarda mucho tiempo en que haya un reconocimiento y se pida perdón. En esta especie de road trip, Joserra y Mar se recorren el país y bueno, no precisamente de la forma más glamurosa. ¿Cómo de importantes son los escenarios y las localizaciones escogidos para reflejar la narrativa de la serie? Es fundamental. De hecho, voy a decir una frase horrible que se dice muchas veces, pero que las localizaciones son otro personaje más. O sea, lo digo con todo el pudor porque es una frase que yo sé que todos odiamos. Pero sí, y además a mí nunca me había pasado en ningún proyecto que los lugares donde ocurre la acción sí que forman parte claramente de una coherencia. Es decir, Joserra y Mar serían a la vida lo que una ciudad de provincias. Es decir, son gente que no tienen nada reseñable, que nunca estarían en la lista de los 100 pueblos más bonitos de España. Y creo que realmente los países, y España en concreto, se define más por todos esos lugares intermedios, que son el 80% de la geografía, que en los hitos, tanto por abajo como por debajo, ¿no? Y creo que es un homenaje, la serie realmente es un homenaje tanto a la serie, o sea, a los personajes sin carisma y sin cosas reseñables, como a los lugares sin carisma y sin esquinas reseñables. Los hemos querido tratar con mucho cariño. De hecho, hemos intentado que estéticamente luzcan con una entidad que posiblemente no tienen a la luz del día, en cualquier día normal, pero es un homenaje a la España intermedia, a la España que ni siquiera es la España vaciada, porque la España vaciada ya tiene su parte romántica. Es esa España que todavía no hemos cogido por la pechera a decirle, oye, que también eres especial, ¿no? Y hemos querido que Ponferrada, Torrelavega o Tardajos resulten lugares carismáticos. Sobre la relación entre Joserra y Mar, ¿qué mirada aporta sobre la manera en la que se relacionan las diferentes generaciones? Es que es una extraña pareja en realidad. Es un encuentro que va más allá de lo generacional, porque ellos dos lo que comparten es un sentimiento de vacío y la necesidad de encontrar su lugar también. O sea, es como si es una relación que se establece desde un sitio muy particular. Entonces no es que realmente lo encares desde ese punto de vista de la diferencia generacional, sino que es un poco ver esos dos personajes que están sumamente solos, que tienen ambos una herida, que hay esa sensación de fracaso, de abandono y que de repente esos dos perdedores, como dice Diego, ¿no? Quizás suman un ganador, ¿no? O sea, y es eso lo que hace, lo que provoca ese encuentro. Sí, para mí, fíjate, hay una cosa escondida en mitad de la serie que creo que explica mucho lo que planteas en la pregunta, y es hay un momento dado en el que hablan de la salud mental, hablan de la psicología. Ella va al psicólogo y él rechaza absolutamente la figura del psicólogo, ¿no? Yo creo que ahí sí se establece una diferencia generacional, incluso una brecha ideológica muy grande hoy en día, que es la percepción que tiene alguien de la generación de mis padres respecto a alguien que ahora tenga 16 años sobre cómo afrontar la tristeza, ¿no? Y el dolor, ¿no? El personaje de Joserra claramente vemos que ha sido incapaz de abordar el tema de su herida, y en cambio las generaciones nuevas, afortunadamente, y creo que es bueno para todos, sí entienden que hay una parte de la medicina
tan noble y tan digna como ir al dentista, que tiene que ver con la mente y con los dolores emocionales, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay a día de hoy una brecha tremenda que habrá que rellenar algún día. Bueno, por último, sabemos lo que simboliza un poco Yakarta para Joserra, pero ¿qué es para vosotros? Pues para mí me gusta pensar que hay un lugar que posiblemente no existe, donde hay una versión de nosotros mismos mucho más lustrosa que la que tenemos en casa, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo hay una cosa muy bonita incluso del resto de la gente, que hay gente que te permite sacar tu mejor versión, ¿no? O sea, creo que uno puede mirarse al espejo y sentirse imperfecto y después conocemos a amigos, a parejas o a familiares que por lo que sea nos permiten de repente ser como más divertidos, nos sentimos más guapos. Creo que Yakarta es eso, es un lugar donde todos somos mejores. Lo acabo de Sí, interpretar. no, pero es verdad. ¿No te ha pasado viajando? O sea, viajando de repente llegas a un país y dices, hostia, aquí soy como medio, no diré guapa, más pero atractivo. como, sí. Sí. Y eso me parece súper gracioso.